Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el egoísmo. Voy a añadir un par de ideas sobre el egoísmo psicológico e inmediatamente pasamos a la siguiente variedad, que es el ético. Entonces, últimas ideas. A ver, con respecto al hedonismo psicológico, quisiera añadir una idea. Según esta versión, se cree que una persona hace lo correcto por interés propio, por obtener alguna satisfacción. Bien. Es decir, recuerden, estamos en una versión meramente psicológica, pero aquí aparece la palabra correcto. ¿Sí? Pero esta no es una teoría ética, puesto que lo que interesa es qué es lo que uno hace. Y aquí está la razón de esa acción. ¿Sí? Si nos preguntamos en general por qué uno actúa de determinada manera, la explicación está acá. Aunque esa acción verse sobre un deber. ¿Sí? Entonces, quisiera que tengamos claro, esta formulación podría parecer un caso limítrofe, es decir, que limítrofe entre lo psicológico y lo ético, pero en realidad está ubicado en el plano de lo que hacemos. ¿Sí? No es lo que debemos hacer. Una persona puede hacer, según esta versión egoísta, hace lo que debe, pero el motivo de eso es conseguir satisfacción para sí. ¿Sí? Bien. Esto de correcto es simplemente un caso específico de una afirmación más general. Hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bien, entonces es una formulación de hedonismo psicológico, como una variante del egoísmo. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos qué responde. A ver, pero si nosotros quisiéramos simbolizar para comprender mejor la discusión, podríamos utilizar el condicional. ¿Sí? H es de hacer, o podría ser la A de acción, y condición necesaria de esa acción es la consecución de la satisfacción. ¿Sí? Entonces, entendamos el condicional en el sentido de solo sí. ¿Sí? La satisfacción es un requisito imprescindible para realizar cualquier acción que hacemos, cualquier cosa. Por lo tanto, apliquemos la contraposición, o si quieren ustedes el modus tollens. Si no se obtuviera satisfacción, entonces la persona no haría la acción en cuestión. ¿Sí? Bien.
Pero aquí se está dando esta razón para justificar lo primero. ¿Sí? Entonces, creo que esto muestra cuál es el espíritu de la corriente, hacia dónde está apuntando. ¿Sí? Absolutamente todas nuestras acciones están tratando de perseguir, esa es la aspiración, una satisfacción personal. Incluso en los casos de autosacrificio o algo desagradable. En el fondo tiene que darse esta ganancia, caso contrario no lo haríamos. ¿Sí? Y esto se ofrece como una razón de la tesis. Ahora, igual que en clases anteriores, veamos acá a mano derecha lo que piensa John Hospers. ¿Sí? Con respecto a esta versión. ¿Sí? John Hospers cree que hay muchas actuaciones incluso podríamos nosotros pensar en algo que nosotros, cada uno, ha hecho, que es el cumplimiento del deber, ¿sí? Hacer lo correcto, aunque sea insatisfactorio. ¿Sí? Entonces, cumplimos, bueno, pongamos a alguien, basta con que haya un contraejemplo para el que caiga esta formulación. Alguien puede cumplir su deber, ¿sí? Incluso aunque le desagrade. ¿Sí? Pensemos en el siguiente caso. Hace años, aquí en nuestra universidad, en el Consejo Universitario se estaba discutiendo si aceptar o no una donación que iba a ser una fundación europea de 200 millones, ¿sí? Para el Centro de Especialidades Médicas. El secretario procurador de la universidad dio un informe negativo. Por supuesto, era argumentado, presentaba las razones por las cuales no le convenía a la universidad aceptar esa oferta. ¿Sí? Supongo que el secretario, en cumplimiento de sus funciones, ¿sí?, estaba obligado a sugerir al Consejo Universitario lo mejor para la universidad. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Entonces, pero añado más detalles para que se comprenda la situación. Estamos pensando en un organismo, una unidad de la universidad que está prestando servicios de salud a la comunidad. No es solamente para empleados, profesores, estudiantes de la universidad, sino para el público en general, a un costo popular. Piense, por ejemplo, pagar $7 para hacer una consulta con un especialista.
¿sí? Es un ahorro, es un servicio público que que presta la universidad. Oponerse a aceptar esa donación en ciertas condiciones puede ser perder la reputación. Piensen ustedes en el momento de votación. 32 personas con voto. Si es que hay mayoría a favor, ¿qué puede hacer uno cuando está en minoría? ¿Sí? Peor si es que es minoría de a uno. Obviamente el secretario o procurador no vota. ¿Sí? Conocíamos el documento, 70 páginas, con anticipación. Lo cierto es que ese informe le costó el puesto al procurador, porque no fue del agrado del señor rector. Entonces, ese ejemplo está mostrando una actuación de alguien que hace lo que debe, ¿sí?, al precio de perder el cargo, o quizás su buena imagen ante cierto sector de la población. Bien, ¿contradice ese ejemplo lo que está diciendo el hedonismo psicológico? Sí. ¿Sí? Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué alguien hace lo correcto? Un kantiano, ¿sí?, podría decir, hago el deber por el deber, pase lo que pase, a favor o en contra. ¿Sí? Incluso, ¿sí?, uno hace algo desagradable por deber. ¿Sí? Alguien puede hacer, ¿sí?, lo desagradable por deber. ¿Sí? La explicación es diferente desde este punto de vista. ¿Sí? Ahora, reflexionemos sobre la justificación que está dando el hedonista psicológico aquí. ¿Sí? Se está dando se hace esta afirmación para justificar lo que está a la izquierda. Pero sabemos que por lógica ambas afirmaciones son equivalentes. De modo que aquí se está afirmando algo, reiterando lo mismo. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos la tabla de verdad de este condicional y su contraposición, vamos a ver que tienen exactamente la misma tabla. Son lógicamente equivalentes, pero no puedo, para justificar algo, mencionar eso mismo, por más que se esté haciendo en otras palabras. ¿Sí? Entonces, eso es cometer petición de principio. ¿Sí? Hizo algo para obtener satisfacción, porque quería obtener satisfacción. Entonces, no aclara nada. El añadir esto como razón es repetir lo mismo que se está cuestionando y que se trata de justificar. Y finalmente, hay una última versión del egoísmo psicológico que afirma que cada uno hace lo que desea.
A ver, el hedonismo psicológico era la versión 2. La versión 3 era la de que cada persona actúa para evitar la insatisfacción, evitar el displacer, el sufrimiento, el dolor. ¿Sí? Esa era la versión 3, no voy a volver sobre ello. Finalmente, la cuarta dice que cada uno hace lo que desea. Bien, nuevamente aquí tenemos dos componentes, el hacer, el actuar, y eso depende de nuestro deseo. Deseo de una ganancia personal. Yo quisiera que ustedes piensen en ejemplos que graficarían, ilustrarían esta tesis. ¿Sí? El rato de preparar clases se me ocurrieron los siguientes ejemplos. ¿Sí? Pensemos en si es que ustedes vienen a la universidad desde el centro, caminando por la calle Larga o la Tarqui, tienen que cruzar la calle Larga y ahí hay un pase cebra, pero los que suben por la Condamine y están virando, quieren tomar la calle Larga, no respetan el paso cebra. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí tenemos un ejemplo de comportamiento egoísta. Una persona que se preocupa por los demás podría desacelerar, frenar para que pase el peatón. Basta con que uno esté yendo o poniendo el primer pie en el paso peatonal para que se detenga el carro. Pero ¿qué hacen los buceros, los taxistas, cualquier conductor particular? Viendo que uno está caminando, continúan. Y yo, no sé, seré un poco, no digo suicida. Yo sigo caminando en el paso cebra y les hago detener a los carros. ¿Sí? Ahora, ejemplos se podría multiplicar. El semáforo está en tomate o naranja. Cambia a rojo, uno sigue pasando, sin importar que hay otros que quieren utilizar el verde. O sea, uno no piensa en los demás, ¿sí? Actúa egoístamente. ¿Ok? ¿Qué hacen los buceros? En las paradas de buses, en avenidas, hay un espacio para que el bus se haga a un lado y deje continuar el tráfico. Los buses no se hacen al lado, que esperen los que vienen atrás hasta que se bajen y suban los pasajeros. ¿Sí? A ver, ¿tenía algún otro ejemplo en ese sentido? Piensen. Cuando uno se acerca al redondel, ¿sí? Si ve una rendija donde uno puede poner el carro, lo hace. Claro, y el otro se siente infringido y le da el pitazo. Bueno, entonces no estamos viendo por el interés de los otros, sino por cada uno. Y así, ¿por qué una sobrina va a visitar a la tía política, soltera, llevándole pancito o un ramo de flores cada semana para que le deje la casa? No por amor, no por darle un agrado a la tía, sino por interés personal. ¿Sí?
etcétera, etcétera. No voy a poner más ejemplos, ¿ok? Bien. Verán que esto es una afirmación general. No hay absolutamente una sola acción que se aparte de esto. ¿Ya? Ok, ahora, ante una afirmación de ese tipo, ¿qué dice Jaspers? ¿Sí? Varias cosas. En primer lugar, empíricamente falsa. Muchas veces hacemos lo que no deseamos. ¿Sí? Hacemos lo que no deseamos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en las necesidades del otro. ¿Sí? Y precisamente parte de la educación de los niños consiste en obligarle a hacer lo que no quiere. ¿Sí? Pensemos, un niño puede querer no compartir un juguete con un amigo, un hermano. Pues los papás, la mamá, el papá puede hacerle ver, dándole razones, que sea generoso, que deje de ser egoísta. ¿Sí? Entonces, eso es educación moral en la casa, con los niños. ¿Sí? El tomar en cuenta las necesidades de los otros. ¿Sí? Verán, estaba hablando en la casa. No quiero generalizar y decir educación en valores en la escuela. ¿Sí? Ese es otro asunto. Pensemos en trabajos desagradables. Uno de ellos, por ejemplo, el recolector de basura, ¿sí? Picapedrero, incluso el trabajo de un minero. Puede ser trabajos que uno los hace para ganarse la vida, pero no porque les guste o porque realmente deseen. Bueno, ahora si le diéramos la oportunidad para que el egoísta defienda su punto de vista ante estas posibles réplicas, ¿qué podría decir el egoísta? Seguramente nos dará más de una razón, pero en el fondo, ¿ya? Y esa es la conclusión final que saca John Jaspers. El egoísta psicológico persistirá en sus afirmaciones, tendrá una respuesta ante cualquier posible objeción que se le presente. Pero eso, según Jaspers, le convierte al
al hedonista, perdón, no solo al hedonista, sino al egoísta en general, al psicológico, en una afirmación a priori. ¿Sí? Y eso a modo de una conclusión. ¿Sí? El egoísmo es una afirmación a priori en el sentido de que está más allá de una posible refutación empírica. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un kamikaze. Alguien que se suicida por un objetivo político. Puede decir, piensa que en la otra vida ganará algo. Piensa que de esa manera sus familiares, sus amigos, el pueblo le hará famoso. ¿Sí? Y si es que nosotros le damos algún detalle que va en contra de lo que dice, sacará alguna otra razón para persistir en lo mismo. Entonces, en ese momento, su afirmación se vuelve irrefutable. ¿Sí? Es decir, un egoísta no va a cambiar de opinión a pesar de que se le presente supuestas pruebas en contra. Entonces cae en un dogmatismo. ¿Sí? Es lo mismo decir que es una afirmación a priori a lo que está en el libro, que es presunción a priorística. Sí, es lo mismo, sí. A ver. Es decir, la verdad de esto no depende de ninguna experiencia. ¿Sí? No es que llega por inducción. ¿Sí? Basado en lo que observamos. Puede ser muchos casos, entonces planteemos como ley. No. Bueno, esta conclusión que presenta Jaspers, que no podemos ganarle al egoísta, bueno, tal vez un poco desdice de lo que ha estado haciendo anteriormente. ¿Sí? Me parece que, fíjense aquí mismo, y esta acusación la hace por lo menos un par de veces, es empíricamente falsa, pero aquí dice que no se puede probar la falsedad. ¿Sí? Bueno, quizás cuando un egoísta tiene una respuesta, aunque sea sacada de la manga, para cualquier cosa que le pueda decir un crítico, entonces llegamos a un punto en el que ya no hay cómo avanzar en la discusión. ¿Sí? Bueno, entonces con esto cerramos el egoísmo psicológico y pasemos al egoísmo ético. ¿Sí? Bien, empecemos con la enunciación de qué dice esta teoría. Y recuerden, cuando estamos en egoísmo ético, ya estamos ante una teoría del deber. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. ¿Sí? Es una doctrina acerca de qué es lo que determina la obligación, la prohibición o lo lícito. ¿Sí? El egoísmo ético ofrece un criterio de la obligación o deber. ¿Sí? ¿Cuál es ese criterio? Ya. Por lo tanto, da una respuesta a la pregunta de
¿qué es lo que determina la obligación? ¿Cuál es la acción debida, prohibida o lícita? Estamos obligados a actuar para conseguir algo personal, un interés. ¿Sí? Actuamos por interés propio. ¿Sí? Actuar, aquí voy a poner la alfa, actuar por interés propio. Bien. La O como símbolo de obligatorio. ¿Sí? Y prescindiendo del de los demás. ¿Sí? A ver, del de los demás. ¿Sí? Ya, pero por favor, la palabra más importante aquí es la de obligación. ¿Sí? Aquí estamos diciendo, ¿qué es lo obligatorio? Y a esta pregunta no responde el egoísmo psicológico. El egoísta psicológico simplemente nos dice cómo actuamos, cómo nos comportamos. Acá el egoísmo ético está respondiendo a la pregunta ¿qué es el deber? Y nos da aquí la definición de qué es lo debido. Actuar de tal modo que solo cuente mi interés, no el de los demás. Bueno, ya, a ver, voy a distinguir dos tipos de egoísmo, ¿sí? Pero aquí está la formulación de la teoría en general. Pero se está haciendo dos afirmaciones. Perseguir el interés propio y desconociendo el interés de los otros. Ahí es uno egoísta. Piensen, a ver, por ejemplo, entre hermanos, ¿quién cuida a la mamá mayor o al papá mayor? ¿Será por turnos o será solamente alguien? Que sean las mujeres. Bueno. Pero una cosa es cómo actuamos, otra cosa es qué es lo que deberíamos hacer. ¿Sí? Uno va, puede ser incluso entre familia, uno va de visita una tarde, pero no va llevando leche y el rato de lavar los platos, nada. Solo que me sirvan. Eso no como costumbre, como modo de comportarse, sino como lo que uno debería hacer. ¿Sí? Bien. Ok, ahora veamos una aclaración. Si les preguntara a ustedes, ¿el egoísta creen que se va a comportar en alguna ocasión de modo altruista, pensando en los demás? ¿Sí o no? Si le da más satisfacción, o sea, si cumple con su deber de interés propio. Sí, sí. Pero también dependería de quién lo ve altruistamente. Por ejemplo, digamos, el público exterior al egoísta pues ver que es altruista, pero él se puede sentir egoísta, pero ellos no van a ver eso. O sea, es un poco de cómo juegan los papeles, porque, o sea, yo puedo hacer algo altruista, pero yo sé que en el fondo mío es egoísta, pero yo lo hice solo para que los demás vean que soy altruista. No sé si me explico. Pero usted parece que está pensando en el egoísmo psicológico. Verá que no nos importa de cómo actuamos o por qué. Acá estamos en una teoría ética. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? A ver. Dejemos de lado la cuestión del conocimiento.
A ver, no interesa aquí las intenciones de la persona. ¿Por qué lo hace? Y eso puede ser cuestión psicológica. Acá estamos tratando de determinar cuál es nuestro deber, el deber de todos. ¿Sí? Un egoísta puede comportarse altruistamente, con una condición. ¿Sí? El egoísta puede comportarse altruistamente, favoreciendo a otros. ¿Sí? Lo que niega, a ver, por supuesto, va a hacer algo a favor de los demás siempre y cuando gane algo para sí. ¿Ya? Lo que niega un egoísta ético es que alguien deba ayudar a otro si es que no va a conseguir algo para sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? No es obligatorio ayudar a otro si no consigue nada, si no gana nada para sí. A ver, pensemos, pero verán, estamos en ética. ¿Sí? Pensemos en el caso del buen samaritano. Alguien ha sufrido un accidente, está malherido, y uno puede, por ejemplo, un accidente en la carretera. Uno podría recoger a la persona herida y llevarle a un hospital. ¿Sí? Ahora, ¿es eso obligatorio? El egoísta está condicionando. Si es que, a ver, aquí puse dos negaciones. Si es que algo gano personalmente socorriéndole, lo hago. Pero si no gano nada, entonces no hay obligación. ¿Ya? O sea, condición necesaria para que haya obligación, requisito imprescindible, es el conseguir algo, una ganancia personal. Eso es lo que determina la obligación. Si no hay ganancia personal, no hay obligación. No la hay. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces... Aquí es donde entra lo de egoísmo ético personal e impersonal. Ya, enseguida voy a aclarar. Esto es para todo tipo de egoísmo. ¿Ok? ¿Ya? Estoy aclarando qué defiende el egoísta. ¿Ok? Bien. Entonces, igual está representando una definición. ¿Sí? Decir que una acción es obligatoria es decir que uno tiene que ponerse a sí mismo en primer lugar, relegando a los demás. Bien. Ahora, hagamos esa distinción entre personal e impersonal. Egoísmo personal e impersonal. ¿Sí? El primero utiliza el pronombre yo. ¿Sí? Yo debo velar por mi propio interés. Pero guarda silencio con respecto a qué es lo que deberían hacer los demás. ¿Sí? En cambio, el impersonal, a ver,
A ver, dice todos, en el sentido de cada uno, ¿sí? Todos deberían velar por su propio interés. Velar por su propio interés. ¿Sí? ¿Ya? Bien, es decir, yo por el mío, Paulina por el suyo, ¿sí? Michael por el de él. Entonces, el egoísmo personal está dando la enunciación de su teoría y que es aplicable para todos. En cambio, el egoísmo personal solo se preocupa por una persona. ¿Sí? ¿Y quién es este yo? Eso depende de quién lo diga. ¿Sí? El impersonal está haciendo una generalización. ¿Cómo deberían comportarse todas las personas? A ese nivel no llega el egoísmo personal. ¿Sí? Acá no hay ese interés por pensar cuál sería la obligación de los otros. ¿Sí? Aquí me está dando un criterio solamente con respecto a mis acciones. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Eso quiere decir que en la primera versión, esta personal, el egoísta es incapaz de formular un principio general. Y esa es una de las críticas que hace John Hospers. ¿Sí? Y con esto acabo. ¿Sí? El egoísta personal no enuncia un principio general. ¿Sí? Sí, si es que estamos ante unas teorías, esperaríamos que esa teoría me dé un principio válido para todos. Ese inconveniente tiene la versión personal del egoísmo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí.